Señoras y señores, buenas tardes. Esta es la charla primera, número 1, del Evangelio según San Lucas. Recuerden que estos 2 años últimos hemos estado haciendo los Hechos de los Apóstoles, también cuyo autor, perdón, era San Lucas, que también empieza los Hechos de los Apóstoles como empezará su Evangelio, con un prólogo. Y luego hicimos la epístola a Filemón. Entonces, ustedes pueden encontrar tanto la epístola como los vídeos correspondientes con los audios en mi página web que se llama lasagradaescritura.enprofundidad.com, y también pueden ir directamente al canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Entonces, allí encuentran los vídeos de las dos últimas de las charlas que hemos dado estos 2 últimos años, y empezamos, ya les digo, una nueva etapa con el Evangelio según San Lucas, siempre San Lucas, ¿eh? Sí que me gustaría que rezásemos, porque verdaderamente empieza una nueva etapa, como les he dicho, y quisiera que el Señor me inspirara, que el Espíritu Santo viniese conmigo, estuviese conmigo, para que yo pudiese explicarles lo mejor posible, y que ustedes también, inspirados por el Espíritu Santo, porque están interesados en escuchar la vida de Jesucristo, según San Lucas, entendiesen no solamente lo que yo digo, sino más allá. O sea, que el Señor les dé las gracias espirituales para que vean todo desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden escuchar las charlas de los últimos años en el canal La Sagrada Escritura en Profundidad o en la página web. Y pueden escuchar también la carta a Filemón, allí están puestos. Y ya les digo, esta nueva etapa yo desearía que la extendiesen también, porque dependo de ustedes, de que no solamente de YouTube, sino también de ustedes, para que si están y les gustan estas charlas y tienen este celo apostólico de escucharlas para ustedes, que también piensen en los demás y piensen, pues esto le podría gustar a mi madre, a mi padre, a mi amiga que está en otro país, y lo extendan. Confío en ustedes. Bueno, pues yo me llamo Isabel Salisax, estoy en este momento en Europa, en España concretamente, y voy a empezarles a hablar de este Evangelio según San Lucas, que Lucas estructura según la época. O sea, voy a leerles el prólogo, que es el prólogo, es capítulo 1 del versículo 1 a 4, y dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea que en este prólogo Lucas lo que hace es una introducción clásica, digamos, a la manera como empezaban los historiógrafos griegos y latinos. Él vemos que es el único evangelista que en este prólogo, que lo leemos, vemos e informa a sus lectores directamente de cuál es el propósito para escribirlo, la finalidad que él tiene en escribirlo y la metodología para escribirlo, que va a utilizar para escribir sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice: he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes. O sea, entonces, sabemos que Lucas era médico. Lo sabemos pues porque los eruditos han visto pues la forma, algunas formas que tenía en explicar las frases y algunos puntos, formas y contexto, que hace que los que entienden nos digan que era médico. O sea, sabemos que era médico, no sabemos nada más, y que evidentemente conocía la lengua griega, porque el Evangelio está escrito en griego, ¿no? Entonces, cuando él llega a Jerusalén, que llega
acompañando a Pablo. Recuerden que en los Hechos de los Apóstoles yo les dije que hay un momento dado en que Pablo, en su tercer viaje, estando en Éfeso, piensa que a él le interesaría sobre todo volver, estar en Jerusalén para celebrar Pentecostés en Jerusalén. Entonces lo arregla todo, ordena todo y llega hasta Cesarea en el barco y luego sube los 100 kilómetros hasta Jerusalén. Pasan muchas cosas allí, esto lo encontrarán en las charlas de los Hechos, pero el resumen realmente es que es tomado preso. Claro, Pablo no llega a Jerusalén solo, llega con discípulos y entre ellos Lucas, ¿no? Entonces, no lo sabemos, pero una hipótesis podría ser que él, en el tiempo en que está Pablo preso, empezará a dar vueltas por todas las partes del país, ¿no? Porque Pablo no ha conocido a Jesucristo, es un discípulo y lo ha convertido Pablo. Perdón, Lucas no ha conocido personalmente a Jesucristo, es discípulo de Pablo, ¿no? Entonces, con Pablo se quedó maravillado y se hizo discípulo de Jesucristo, pero es que ahora está en el país en donde ocurrió todo. O sea, lo que a Pablo, a Lucas le interesa es ver dónde fue la crucifixión, dónde fue el sepulcro, qué es lo que vio Jesucristo cuando estaba predicando en el mar de Galilea. ¿Qué pasó yendo con toda la gente en las bienaventuranzas? Todo, ¿por qué no pudo llegar a Samaria? En fin, todo le interesaba, o vio, o Jesucristo pasó solamente por 2 veces, con la samaritana y en otro momento, pero no entró en Samaria para evangelizarla. Todo esto a Lucas le fascinaba. Entonces, seguramente lo que hizo fue, en el tiempo en que Pablo estuvo preso, pues dar a conocer el país. Pero claro, se encontró con muchas monografías, probablemente, de gente que estaba interesada en transmitir oralmente y luego por escrito lo que las enseñanzas y los hechos, o sea, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero claro, cada persona lo explicaba según su temperamento y su memoria, esto es lógico. Y nos encontramos con que él decidió, puesto que este evangelio, esta buena nueva transmitida, fuese algo que fuese directamente para paganos, o sea, estaban los otros evangelios escritos, o fueron después escritos por personas que, Juan, Mateo, Marcos, dirigido a judíos, y él dirige este evangelio directamente a gente pagana, en el sentido de gente que creía en otros dioses o que no creía en nada, por ejemplo. Se encontró realmente pues, con visiones adulteradas, por ejemplo, de los temas, y copias, digamos, poco exactas. Recuerden que seguramente habían pasado 30 años de la muerte del Señor. O sea que 30 años, el Señor curó a muchísima gente. Aunque tuvieran 15 años, 20 años, pues habían pasado, la gente tenía pues 50, 45 años. Se pudo encontrar con gente que había curado el Señor, o con gente, hermanos, o hijos, o sobrinos de gente que había asistido a curaciones del Señor. Y habló con ellos extensamente. Porque, claro, la gente moría muchísimo de parto, pero luego si podían superarlo al segundo o tercer año ya vivían un poco más. Y si lo superaban en otra tanda de 5 o 7 años, ya entonces pasaban a los 15. Y en los 15 ya podían, si continuaban vivos, podían vivir pues hasta los 40, y había gente mayor, mayor gente, hablo de ancianos, que para ellos eran ancianos, que podían llegar a tener 60 años, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles de todo esto es que Lucas no hubiera hecho el esfuerzo titánico que hizo en recopilar todo lo que recopiló, si no hubiese entendido que era absolutamente necesario hacer una cosa así, porque él no quería un cristiano de primera comunión, que podríamos decir ahora, o sea, un cristiano que se hubiese bautizado, que después hubiese recibido la primera comunión y luego, si acaso a lo mejor, se hubiese confirmado. Y luego las vueltas que da la vida lo hubiesen atrasado, lo hubiesen llevado lejos. Él quería un cristiano adulto, o sea, un cristiano, digamos, que tuviese solidez, que viese todo lo que había hecho y que se hubiese convertido a fondo, sintiendo lo que había hecho, que es lo que había hecho él. Entonces, viendo todo esto como estaba ordenado, él pensó, no, yo tengo que ceñirme a todo esto y hacer una búsqueda enorme como la hizo, ¿no? Buscando las fuentes escritas y además él lo va a hacer todo ordenadamente.
Ya les digo, para esto consultó seguramente a ministros de la palabra, a apóstoles, a comunidades cristianas, a gente que se había convertido, etcétera, ¿no? Entonces, dice el texto que dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. O sea, la carta la dirige a Teófilo. Teófilo no sabemos si existió o no. Lo que sí les tengo que decir es que Teófilo somos todos. O sea, ustedes siéntanse, Teófilo, que la carta va dirigida, que el Evangelio va dirigida a ustedes. O sea, que a mí, Isabel, a ustedes, Carmen, Lucía, Inés, Paco, Antonio, Lorenzo, a todos ustedes, Jennifer, a todos ustedes, que vaya la carta, el Evangelio, siéntanse que ustedes lo reciben porque ustedes están interesados en saber más profundamente sobre Jesucristo, si no, no estarían oyendo esto. Entonces, siéntanse que por la gracia de Dios, Lucas lo que hizo fue escribir y dirigir a el Evangelio todas sus descripciones a la persona que estaba interesada en recibirlas, que somos todos los que queremos profundizar en esto. Siéntense que es muy bonito esto realmente, o sea, que cuando yo pienso que esto me lo dirigió a mí, que no sabía ni que existiera yo, 2000 años después, esto es impresionante pensar que todo esto lo escribió para mí, inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, pues entonces otra cosa que les quiero explicar es lo que empieza, que es ahora les voy a explicar el nacimiento y la vida oculta de Jesucristo y de Juan Bautista. Y empiezo con el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Y empezamos. Yo les voy a explicar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento, pero yo aplicaré también el Antiguo Testamento muchas veces, ya lo irán viendo. Porque recuerden que siempre les digo que el Antiguo Testamento no se entiende bien si no saben ustedes el Nuevo Testamento. Si no han leído el Nuevo Testamento, no entenderán bien el Antiguo Testamento. O sea que se compaginan, se complementan uno a otro. Por eso voy a intentar explicar, cuando estoy explicando ahora en Lucas, explicaré cosas también del Antiguo Testamento. Pues empiezo. Dice, versículo 5, del 5 al 7 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de avanzada edad. La historia de Juan Bautista, que empezó ahora, cuyos padres eran Zacarías e Isabel, realmente la historia, de hecho, comienza en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, durante una de las ceremonias del culto que daban los judíos a Dios, Yahvé Dios. Verán ustedes a lo largo de toda esta explicación toda la honra, el honor, la gloria y el respeto que los judíos tenían hacia su Dios. Claro, el asunto es que creían, o sea, querían creer y creían. Entonces, claro, veneraban a Dios. Y la reverencia hacía que fuesen muy, muy devotos y muy, muy atendiendo mucho a las cosas que hacían. Claro, esto es lo mismo que pasaría hoy si nosotros tuviésemos la fe que estos judíos tenían. No iríamos, por ejemplo, a la iglesia un poco antes justo de empezar la misa, o a lo mejor nos saltaríamos parte de la misa, hasta llegar diciendo que ya por ejemplo, pues estamos en el Evangelio. Y no, pero es que ha empezado antes con todo yo confieso. Y tampoco, por ejemplo, entenderíamos que cuando estamos, aunque esté la iglesia vacía, tenemos que hacer una genuflexión, como la tenemos que hacer, porque los actos exteriores demuestran lo que somos interiormente. Y si cuando pasamos delante del Santísimo no hacemos una genuflexión profunda, quiere decir que o no sabemos que el Santísimo está allí, o bueno, la hacemos pequeñita. No, es que es profunda.
O sea, es la rodilla en el suelo para exteriorizar que verdaderamente veneramos al Señor. Entonces, Zacarías, ya les he dicho, Zacarías e Isabel eran los padres de Juan Evangelista, Bautista, perdón. Eh, Zacarías era sacerdote, y los sacerdotes en Israel, ellos defendían la descendencia biológica, puesto que venían de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y era importantísimo que lo hiciesen, porque los sacerdotes no podían ser sacerdotes si no venían directamente, para ejercer el sacerdocio, si no venían directamente de la línea de Aarón, no podían hacerlo. Y esto la ley lo decía. Por eso lo defendían, la descendencia biológica. Él, en esa época, en la época esta de Jesucristo y de Juan Bautista, había ya 20.000 sacerdotes en ese momento, porque entendamos que el Moisés y Aarón son del siglo XIII antes de Cristo. Entonces, habían pasado 13 siglos y a pesar de las cantidades de muertes que había habido, luchas, batallas, y etcétera, que nos narra el Antiguo Testamento, siempre se habían mantenido, y en este momento, ya les digo, 20.000 sacerdotes es muchísimo. Con lo cual, quiero decir que digamos que los sacerdotes en este momento podían no, mm, no quedarse permanentemente en el templo. De hecho, David, el rey David, había establecido unos turnos. Por ejemplo, aquí dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. O sea, Zacarías era digamos, un sacerdote de la octava clase o de la octava familia de Abías, que era una de las 24 clases que había establecido David, ¿no? O sea, había hecho turnos para el servicio del templo. No les digo más, porque esto es lo que necesitan saber, básicamente, quiero decir. Entonces, como estos sacerdotes eran unos 20.000, lo que ocurría era que ellos podían, debido a que había tanta gente, tantos sacerdotes al servicio, pues podían, digamos, el tiempo que no estaban en el Jerusalén, en el templo, ellos podían dedicarse a su familia y arar la tierra. Recuerden que estamos en una sociedad agrícola, ¿no? Entonces, estos eran los sacerdotes que no estaban de turno. Entonces podían, ya les digo, vivían con su familia y podían, pues, se ganaban la vida tranquilamente, ¿no? Entonces, eh, el templo es muy importante, porque que entiendan el templo como tal, porque el templo es el lugar donde el hombre reconoce a Dios como su Dios, como el centro, como que Dios es el centro de su existencia. Y también es el lugar donde se reconoce a sí mismo como limitado y como mortal, y que tiene que acabar entendiendo que tiene que dar gracias a Dios, que no entiende, pero que tiene, por los misterios, por la cantidad de misterios que hay, porque vivimos en un misterio, pero que tiene que dar gracias a Dios finalmente. Y a todo esto que explico, nos llevan la práctica de la oración y de estar con Jesucristo siempre. Porque ocurría entonces como ahora, exactamente igual. Ya les digo, los hombres vestían de otra forma, tenían socialmente otras reglas, pero los sentimientos eran iguales. Sentimientos de celos, de amor, de enamoramiento, de luchar contra las personas, de envidia, de rabia, de venganza, todo está igual. Entonces, sí que les digo que Zacarías, como dice aquí, estaba casado, o sea, ya lo tenemos como sacerdote, lo tenemos situado, y estaba casado con Isabel. Y nos dice que Isabel era también descendiente de Aarón. O sea que Zacarías estaba casado con una mujer que era descendiente de Moisés y de Aarón, de la familia de Aarón concretamente, ¿no? O sea, quiero decir que Isabel, o sea, los sacerdotes tenían chicos y chicas, claro, cuando nacían, y Isabel era hija de un sacerdote. O sea que, de hecho, Juan Bautista era por doble parte, o sea, por padre y madre, descendiente de Aarón también. Isabel, además, era pariente de la Virgen María. No sabemos en qué grado. Eh,
unas traducciones de la Biblia dicen primos. En fin, no sabemos porque en ese momento no existían primos, no existían tíos abuelos, ni tíos valencianos, ni primos segundos ni terceros, no, eran todo una familia, eran como clanes, entonces, claro, entre ellos eran hermanos, por eso lo dice. Entonces, pero sí sabemos que estaba emparentada con Isabel, ¿no? Y que sepan también que los sacerdotes no tenían la obligación de casarse con una mujer que fuese de la estirpe sacerdotal de Aarón, pero sí tenían la obligación de casarse con una israelita. Y esto venía porque, en otras veces se lo he explicado también, porque no querían que entrase ninguna mujer de otros pueblos cercanos, porque estas mujeres traían sus propios dioses. Mientras que si se casaban entre ellos, entre israelitas, se permanecía siempre el culto único el Dios único, por esta razón. Entonces, dice aquí, continuando, dice, los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea que realmente eran personas muy, muy religiosas, o sea, muy piadosas. Ellos seguían la ley de Moisés y además estaban esperando el Mesías, que llegase el Mesías, ¿no? Y dicen que Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. O sea, no podían tener hijos, ni los tuvieron durante mucho tiempo. Y en este momento en que nos encontramos eran ya muy mayores, necesitaban un milagro para tener un hijo. Sí que tienen que saber, para saber un poco el contexto de todo, que una mujer que no tuviese hijos era para ella, dentro de los pueblos orientales, dentro del oriente bíblico, como si dijéramos, dentro de los israelitas, eso era una humillación y era también un signo de desfavor por parte del cielo. Así lo consideraban ellos. O sea que encima, después de la pena de no poder tener hijos, porque hay mucha gente, muchas madres, muchas personas que se casan y quieren tener hijos, y muchos hijos, o a lo mejor uno o dos, pero quieren tener hijos para la descendencia, ellas se encontraban como tantas como Sara, como Rebeca, como Raquel, como la madre de Sansón, ya lo veremos, ¿no? Se encontraban que no eran fértiles, y esto causaba muchísima pena aparte. Mucha humillación y mucha sensación de desfavor por parte de Dios. Y bueno, decirles también pues que cuando este matrimonio no vivía, no actuaba él como sacerdote, no era sacerdote, pues vivían en Ain Karim. Así nos dicen, la tradición nos dice que vivía a 6 kilómetros, pero que era una aldea pequeña. Pero si hacen un viaje a Jerusalén, sí que podrán visitar la aldea de Ain Karim, donde se supone que había vivido pues Zacarías, y de allí salió todo, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, porque ahora viene, a partir del versículo 8, viene todo el proceso por el cual Zacarías es informado a través de una revelación del ángel de que será padre. Y no quisiera cortarlo, no quisiera empezar a explicar ahora y luego en las siguientes semanas seguir explicando, porque entonces es un lío. Mejor explicar todo lo que le dice el ángel a Zacarías, todo de un tramo. Entonces, esto será la semana que viene. Sí que les me gustaría hacerles las preguntas de siempre, que son si busco descansar en el Señor. Una pregunta de hoy. Si descanso en el Señor, si cuando estoy angustiada, en lugar de leer una novela o ver la televisión, si busco al Señor, que el Señor me consuele. Otra pregunta sería si hago algún retiro espiritual de vez en cuando. O sea, si me retiro de vez en cuando, si me lo he planteado, el hacer un retiro espiritual, aunque sea de un día, dedicado al Señor. Y también si vivo la caridad con el prójimo que me rodea. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas tardes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.